Millonario se sorprende con la oferta increíble de Mendigo Negro que cambió su vida para siempre. Alejandro caminaba por las calles de Buenos Aires con el cuerpo pesado y la mente a mil. La muerte de su madre lo había dejado destrozado. La melancolía le aplastaba el pecho. Sentía que el aire de la ciudad le quemaba los pulmones. Esa esquina, justo ahí, donde tantos pasos se cruzaban, parecía absorber toda su desesperación. La plaza rebosaba gente que iba y venía, pero para él todo era un ruido lejano, un eco agobiante, casi un castigo. Su traje caro le pesaba más que nunca, y las manos le temblaban por el temblor que no podía controlar. De repente, una figura apareció en su camino. Simón, un mendigo de piel negra, arrugada y fina como cuero curtido, que lo miró como si pudiera leer su alma. Sin miedo, sin vergüenza, con los ojos que brillaban en la penumbra del atardecer. «Sé quién eres, Alejandro», dijo en voz baja, tan firme que cortó el ruido de la ciudad por un instante. Nadie en el barrio conocía ese nombre, nadie se atrevía a hablarle así. Simón tenía una voz profunda, casi hipnótica. «Sé lo que escondes, lo que te duele, las decisiones que te arruinaron por dentro. Tengo algo para ti, algo que puede cambiarlo todo». El mendigo sacó de su saco harapiento un pequeño pergamino amarillento, envuelto en cuero viejo, agarrado con dedos temblorosos, pero seguros. «Aquí están verdades sobre tu pasado que no imaginás, secretos que olvidaste. Todo está conectado». Alejandro quiso salir corriendo. Quiso decir que no y no volver jamás, pero algo en ese instante se quebró en su pecho, algo roto, gota a gota, que le impulsó a escuchar. El contagio de esa promesa en voz baja, el silencio denso, cortado por el ruido lejano de bocinas, voces y pasos. La plaza parecía contener la respiración. Simón ofreció un pacto que parecía loco, imposible y a la vez ineludible. Una deuda que pretendía pagar, un camino hacia lo desconocido, un laberinto que podría desmontar todo su imperio de acero y concreto. Si lo aceptás, vas a conocer la verdad real. Pero también vas a perder lo que creías tener. Alejandro permaneció allí, mirando a esa sombra frágil y poderosa al mismo tiempo, con el corazón anudado, la garganta seca, sintiendo que la soledad lo arañaba todavía más fuerte. La ciudad, que minutos antes era solo ruido vacío, ahora parecía un enemigo y un compañero en esta locura. No podía apartar la mirada del pergamino. Sí, no, era todo un torbellino. Sentía miedo, más miedo del que había sentido en años, pero también una chispa de esperanza que lo obligaba a seguir. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, la vida le lanzó un golpe inesperado, una noticia que lo obligó a decir sí, aunque no estuviera listo, porque a veces para sobrevivir hay que arriesgarlo todo. Al cerrar ese encuentro, una pregunta lo perseguía. ¿Realmente sabía quién era? ¿Y qué tan lejos estaba dispuesto a ir para descubrirlo? Al volver a la casa de su madre, algo brilló en un rincón oscuro. Un objeto olvidado, un antiguo diario que jamás reconoció. Tomarlo en sus manos fue como tocar el pasado mismo, con sus luces y sus sombras. Afuera, la ciudad siguió respirando, pero adentro, Alejandro sintió que todo estaba por explotar. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad? ¿Para perderlo todo? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Al cerrar aquel encuentro, el viejo diario brillaba en su mente, pero algo más profundo comenzaba a despertar. Alejandro dejó la casa de su madre sin mirar atrás, el pergamino aún en su bolsillo, y se dirigió al lugar más seguro que conocía, su oficina. Caminaba con prisa y su corazón latía en un ritmo frenético. La espera. Al entrar, su asistente Laura lo miró con preocupación. Alejandro, has estado distante. ¿Estás bien? La mirada de sus ojos verdes brillaba, y él sintió un nudo en la garganta. No podía hablar, no podía compartir lo que estaba sintiendo. Pero antes de que pudiera alejarla con una sonrisa forzada, el teléfono sonó, cortando la tensión en el aire. La llamada era del médico de su madre. «Señor, necesito que venga de inmediato. Es urgente». Su estómago se encogió. La urgencia de la voz rompió la burbuja de confianza que había construido esa mañana. «No puede ser», pensó él, mientras su mente trataba de racionalizar lo que sabía que era inevitable. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. El trayecto hacia el hospital se sintió eterno. Las luces de los coches pasaban volando, cada una dibujando sombras rápidas en su rostro. Con cada semáforo en rojo y cada giro, su ansiedad aumentaba. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le diré cuando la vea? En su mente cada minuto era otro golpe. Al llegar, el doctor lo esperaba en un rincón sombrío de la sala. «Lo siento mucho. Su madre, su estado es crítico». Las palabras resonaron en su cabeza como un eco desgarrador. En un instante, todo lo que había valorado, cada decisión que había tomado, se sintió vacío. «¿Puedo verla?». Apenas logró articular. Cuando entró a la habitación, el caos interno se transformó en una devastación silenciosa. Su madre estaba en la cama, pálida y frágil, conectada a múltiples máquinas. Las lágrimas brotaron sin control. De repente, un sopor inquietante lo llenó, y vio que ella abría los ojos lentamente. «Alejandro», susurró con voz apagada y quebrada. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «¡Mamá! ¡Aquí estoy!». Su voz quedó atrapada, ahogada en la desesperación. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban una preocupación que lo paralizó. «Escucha, hay algo de lo que debes saber, algo sobre tu padre». Antes que pudiera interrumpirla, una explosión resonó en el hospital. Los cristales estallaron. El aire se impregnó de pánico y gritos. El sonido fue ensordecedor y las luces parpadearon. El mundo entero pareció volverse en contra de él. En un instante caótico, Alejandro se agachó, protegiendo a su madre con su cuerpo, sintiendo los torbellinos de terror a su alrededor. Cuando el estruendo finalmente se apagó y el polvo comenzó a sentarse, Alejandro levantó la vista. La sala estaba llena de humo y entre el caos, la figura de Simón estaba en la entrada, observando. Su mirada lo atravesó como si supiera que todo había cambiado, que el futuro que creía conocer se había desvanecido. Y en medio de la confusión, su madre, con un hilo de voz, lanzó la revelación bomba que todo lo alterarían. «Él no es tu padre». La declaración permeó el aire. Cada pedazo de su mundo comenzó a caer. «¡No! ¿Qué?». Alejandro sintió el colapso de su propia realidad. Su mente luchaba por instalar la verdad en su percepción, mientras el grito del caos lo envolvía.
La vida que conocía estaba desmoronándose, y en la bruma del desastre, todo lo que había construido se sentía cuántico. La risa burlona de Simón resonó en el fondo, mientras Alejandro intentaba procesar la increíble revelación. ¿Quién era realmente? ¿Qué más no sabía? Cada pregunta se convirtió en un eco aterrador que prometía cambiar todo lo que había conocido. La declaración permeó el aire. Cada pedazo de su mundo comenzó a caer. No. ¿Qué? Alejandro sintió el colapso de su propia realidad. Su mente luchaba por instalar la verdad en su percepción, mientras el grito del caos lo envolvía. La vida que conocía estaba desmoronándose, y en la bruma del desastre, todo lo que había construido se sentía cuántico. Alejandro miró a su madre, su expresión una mezcla de terror y tristeza. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Su voz vibraba entre la confusión y el dolor. Cada segundo perdido se sentía como un abismo que se abría a su alrededor. La mirada de Simón en la entrada parecía burlona, astuta. Su risa resonaba en la mente de Alejandro como un eco incesante. «La verdad está más cerca de lo que piensas». Los gritos y los murmullos de la gente se convirtieron en un fondo lejano. La única realidad que existía para Alejandro en ese momento era la imagen de su madre en la cama, vulnerable, y las últimas palabras que había pronunciado como dagas en su pecho. «Él no es tu padre», repetía en su mente. De repente, una figura irrumpió entre el humo. Un hombre que llevaba un traje oscuro, con la mirada intensa y decidida. Alejandro no supo si era un médico o un guardia, pero lo que hizo fue aún más impactante. Se lanzó hacia ellos y sujetó a su madre por los hombros. «Debemos salir de aquí», gritó. No era una sugerencia, era una orden. «¿Qué? ¿Quién eres?» Alejandro sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. El extraño no respondió. Agarró a su madre y la llevó hacia la salida. «¡No! ¡Suéltala!» Alejandro se interpuso, una mezcla de rabia y confusión en su pecho. Pero el hombre lo ignoró. Simón, observando todo, soltó una risa sibilante que retumbó en la sala. «Vamos, Alejandro. La vida nunca es lo que parece. Ellos están más conectados de lo que crees». El caos se desataba. El hombre oscuro empujó a Alejandro hacia atrás, mientras seguía tirando de su madre. En ese instante, el sonido de una sirena de ambulancia rompió el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada rincón del hospital se llenara de una urgencia palpable. «¡Espera!», Alejandro gritó, desesperado. ¿Qué estaba pasando? En un instante, la verdad sobre su identidad, sobre su madre, sobre la familia que creía tener, todo se estaba desmoronando. Sin embargo, en un giro aún más aterrador, la figura oscura se volvió hacia él. «Tu vida corre peligro», dijo con una voz grave. «Tu madre tiene información que muchos querrán silenciar». Con un movimiento brusco, el hombre desenfundó un pequeño dispositivo que se iluminó con un brillo azul intenso. «Ahora, ven con nosotros o ella no sobrevivirá». La puerta estalló y un grupo de hombres armados entró, con la mirada feroz y decidida. En un instante, los murmullos y gritos se intensificaron. Llenos de pánico, los hombres comenzaron a disparar y la sala se convirtió en un campo de caos. Alejandro se lanzó hacia su madre, su corazón latiendo con fuerza, pero el hombre oscuro lo atrapó. «No tienes tiempo para dudar», gritó, mientras tiraba de él hacia una salida trasera. Simón aún estaba ahí, su mirada fija en Alejandro, como si disfrutara cada momento de la desesperación. «La verdad está en el aire, Alejandro. Síguelo».
y todo cambiará. El eco de la frase retumbó en su cabeza mientras el caos lo arrastraba. Y en medio del griterío, en medio del humo y del miedo, una sola pregunta quedó flotando entre la confusión. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir quién era realmente? La habitación se oscureció en un fogonazo de luz y gritos. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía de nuevo, y en esa fracción de segundo se dio cuenta de que las respuestas que buscaba podían costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero la pregunta era, ¿quién podía confiar? Mientras la sala estallaba en un caos absoluto, quedarían más preguntas que respuestas, y la búsqueda por la verdad apenas comenzaba. La habitación se oscureció en un fogonazo de luz y gritos. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía de nuevo, y en esa fracción de segundo se dio cuenta de que las respuestas que buscaba podían costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero la pregunta era, ¿quién podía confiar? Un grito desgarrador interrumpió el caos. Era Laura, su asistente. «Alejandro, mira». Las miradas se desvían hacia ella y el pánico se hizo palpable. Un hombre más entre la multitud había caído al suelo, con un charco de sangre formándose. Le gritó. Su voz se perdía entre la confusión. Simón, en la entrada, sonrió, como si todo estuviera en su lugar, como si simplemente estuviera disfrutando del espectáculo. Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. En la multitud, aquellos que podían huir lo hacían, pero otros como él no podían apartar la mirada de lo que estaba a punto de suceder. De pronto, la figura del hombre caído comenzó a convulsionarse. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Qué estaba pasando? Entonces, en un giro que lo dejó helado, vio a la madre del hombre caído. Ella estaba allí, entre los que miraban, sus ojos llenos de horror, mientras reconocía a su hijo. «¡Esteban!», gritó, pero el ruido ensordecedor ahogó su llamada. Alejandro recordó instantáneamente. El nombre Esteban era su hermano, el hijo perdido que había creído que nunca volvería a ver. La revelación cayó como una losa en su pecho. ¿Qué?, murmuró para sí mismo, intentando procesar la bomba que acababa de estallar. Las conexiones familiares se entrelazaban en su mente de forma caótica. ¿Su madre jamás le había hablado de él? ¿Cuántos secretos llevaba en silencio? El rostro del hombre oscuro se tornó aún más feroz. «Esto no tenía que pasar. No te lo permití». Mientras las luces parpadeaban, las miradas se cruzaban, contando historias perdidas. Laura miraba a Alejandro con ojos implorantes. ¿Es él Alejandro? El corazón le latía con fuerza, sin poder pronunciar una palabra. La verdad empezaba a formarse, y una pregunta resonó en su mente. ¿Por qué nunca le dijeron sobre Esteban? El médico que atendía a su madre estaba ahora tratando de reanimar al joven. La desesperación era palpable. «¡No! ¡No puedes perderlo!». Alejandro sintió como la angustia subía por su garganta. Sin pensar, se lanzó hacia el hombre caído. «¡Déjalo! ¡Él no debe morir!». Pero el hombre oscuro lo detuvo con un agarre feroz. «¡No!». Simón avanzó, como un espectador en medio de un torbellino, riendo. «¿Ves? La familia, siempre enredada. La verdad que nadie quiere enfrentar». ¿Lo ves ahora, Alejandro? Estás atrapado en un juego que ni siquiera comenzaste a entender. Cada palabra de Simón caía como un martillo, rompiendo el fraseo de su vida.
Y entonces, en un instante de horror, el médico gritó: «¡No tiene pulso!». La madre de Esteban comenzó a gritar, mientras Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo él. ¿Qué hacer? Sus preguntas se perdían mientras el reloj del destino daba marcha atrás. La figura oscura a su lado se giró y, en un movimiento fluido, desenfundó un arma. Sabes lo que está en juego. Ahora, elige. ¿Quieres descubrir quién eres o salvar a tu familia? El sonido de la sirena sonaba, pero el eco de esa elección pesaba más que ninguna balas. La realidad se volvía opaca. En ese instante, la división entre lo familiar y lo desconocido se borró, atrapando a Alejandro en una red de traición y revelaciones. ¿Cómo podría volver a confiar? Mientras sus pensamientos giraban, una voz en su interior lo llamó. La verdad era solo el principio. Pero el futuro, su futuro, estaba en manos de un extraño con un arma cargada y decisiones fatales. El caos continuaba. Las luces parpadeaban y la verdad se mezclaba con la desesperación. En el fondo, la risa de Simón se metía en su mente, como un eco de lo inevitable. Es solo el comienzo, Alejandro. El juego apenas comienza. Las sirenas se acercaban, pero en esos segundos se dio cuenta de que la angustia, el miedo, todo lo que creía conocer y esas nuevas relaciones estaban ahora en un hilo. ¿Cómo salir de esto? La respuesta lo amenazaba. Todo estaba a punto de desmoronarse, y la elección que debía hacer se abrumaba sobre él como una nube oscura, presagiando un destino aterrador. La habitación se oscureció en un fogonazo de luz y gritos. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. Vio al hombre oscuro a su lado, y el sudor frío le recorrió la espalda. La tensión era palpable, el caos lo envolvía. Su mente luchaba por asimilar la última revelación. ¿Quién era en realidad? La verdad se convertía en un laberinto. «No puedes dejar que se escape», gritó el hombre oscuro, apretando el arma que llevaba. La sirena de la ambulancia se acercaba, sonando como un eco de su creciente desesperación. De repente, el hombre lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!». Se agarró la cabeza mientras un temblor estremecía su cuerpo. Fue un momento extraño, como si la realidad misma estallara. El médico seguía intentando reanimar a Esteban, pero el tiempo parecía dejar de existir. Alejandro se lanzó hacia ellos. Sus instintos de protección brotaron. «Por favor, no puede morir». Pero el hombre oscuro lo detuvo con furia y desesperación. «No puedes estar aquí». Simón permanecía en la entrada, una sombra que vigilaba la escena con una mueca de satisfacción. ¿Qué sabía él que Alejandro ignoraba? Cada palabra de Simón resonaba en su mente, desatando respuestas que no quería escuchar. Era como si estuviera disfrutando del espectáculo. Todo se movía a una velocidad frenética. Los gritos se entremezclaban con el sonido de las sirenas. Parecía que el mundo giraba, mientras el hombre oscuro, con una mirada decidida, empujaba a Alejandro hacia la salida. «Tu madre está segura, pero tienes que irte». Alejandro dudó, su corazón dividido entre salvar a Esteban y seguir a su madre. Y entonces ocurrió algo devastador. El hombre a su lado, ese extraño que parecía tener todas las respuestas, comenzó a tambalearse, como si una energía invisible lo estuviera sacudiendo. ¡Zas! Una descarga eléctrica surcó el aire, un destello de luz proveniente de un dispositivo en su mano. Las luces del hospital parpadearon, y Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué?», murmuró, pero la voz se le cortó cuando comprendió lo que sucedía. La realidad dio un giro radical. El hombre oscuro no era un simple extraño.
Era un agente encubierto del gobierno que venía a buscar a su madre. Eres un objetivo, Alejandro. Tu madre tiene información crucial. Debemos irnos ahora. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué? La confusión lo inundó. ¿Su madre trabajaba con el gobierno? Puentes se quemaban a su alrededor mientras las revelaciones se hundían en su mente. Las piezas del rompecabezas estaban al borde de encajar, y todo lo que pensó que sabía se desmoronaba. Laura gritó en medio del caos. «¡Alejandro, ven aquí!». Su mirada temía la verdad que estaba a punto de explotar. En medio de la confusión, Alejandro vio a Simón acercarse, su expresión divertida, pero siniestra. «Te dije que todo está interconectado, Alejandro. La familia nunca es lo que parece». Un grito desgarrador interrumpió su confusión. Era el llanto de Esteban, y cada sonido resonó en su pecho como un golpe. El médico se apartó. Su expresión era la de la derrota. Alejandro se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. La verdad giraba en torno a su madre, a sus secretos. La figura del hombre oscuro se fue desvaneciendo entre la multitud, llevándose consigo un nuevo misterio. Le gritó Alejandro, y en un instante él comprendió que tenía que elegir. La verdad de Esteban, los secretos de su madre, todo se entrelazaba. Las luces parpadearon otra vez, y antes de que pudiera reaccionar, una explosión le hizo temblar en suelo. Un estallido de pánico, humo y gritos lo rodeó. ¿Qué está pasando? Alejandro se cubrió la cabeza mientras tropezaba hacia atrás. La mirada de Simón se volvió más intensa, casi como un predador, disfrutando de la confusión. Alejandro no sabía a quién seguir, al hombre oscuro o a su madre. El futuro se desvanecía. Todo lo que había conocido se rompía. La verdad terrorífica y profunda lo llamaba. «¿Quién eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste?», gritó, sintiendo que el suelo se abría a su alrededor. Las llamas comenzaban a elevarse, y la salida se cerraba. Todo se desmoronaba, y frente a su rostro, la figura de su madre en el hospital se desvanecía en el humo. La vida que conocía se había roto, y su corazón latía con un miedo visceral. ¿Qué tanto estaba dispuesto a perder para descubrir quién era realmente? Mientras el caos lo arrastraba, una voz resonó en su mente. «La verdad está más cerca de lo que piensas». La elección era inminente, y el dilema dejó a Alejandro en un abismo de incertidumbre. Todo se cerró a su alrededor, y en el fuego de la explosión, la oscuridad abrió sus alas. ¿Qué pasaría ahora? No quedaban respuestas, solo preguntas, y el eco de una verdad desgarradora a punto de salir a la luz. La habitación se oscureció en un fogonazo de luz y gritos. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. Miró al hombre oscuro a su lado. Sudor frío le corría por la espalda. La tensión era palpable, el caos lo envolvía. Su mente luchaba por asimilar la última revelación. ¿Quién era en realidad? La verdad se convertía en un laberinto cada vez más complicado. «No puedes dejar que se escape», gritó el hombre oscuro, apretando el arma que llevaba. La sirena de la ambulancia se acercaba, sonando como un eco angustiante. Alejandro miró con desesperación a su madre. Tenía que decidir, ayudar a Esteban o a la única familia que le quedaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en la sala como un trueno. «¡Detente!». Una figura emergió entre la multitud. Era su padre. Eso pensó Alejandro en un instante. Un hombre que nunca había esperado ver de nuevo. En su rostro había terror y determinación. «¡No puedes llevarte a su madre!». El caos se detuvo por un momento, como si el tiempo decidiera hacer una pausa. El hombre oscuro vaciló, y Alejandro
Sintiendo como un rayo de esperanza cruzaba su pecho, se hizo a un lado. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «No deberías estar en este lugar». A medida que las emociones se intensificaban, su padre, con la mirada ardiente, se abalanzó hacia él, cubriendo a su madre con su cuerpo. El movimiento casi milagroso hizo que todos se detuvieran. «¡Déjala en paz!», dijo su padre. Pero el hombre oscuro no cedió. «Yo no tengo tiempo para este espectáculo». La tensión era un cable tenso a punto de romperse. La sala se sentía cada vez más opresiva, cada segundo una eternidad. «¡Escuchen!», gritó Simón, quien todavía permanecía en la entrada, como un espectador de un drama oscuro. «La verdad siempre sale a la luz. Alejandro, debes abrir los ojos». Su risa burlona se mezcló con el caos, y una repentina explosión de ruido retumbó en los oídos de todos. Y luego, justo cuando parecía que la situación iba a estallar, una figura inquietante apareció detrás de Simón. Era un grupo de hombres, todos vestidos de negro, con la mirada feroz y decidida. Llevaban armas, y gritos de pánico florecieron en la sala. El caos estalló de nuevo. «¡Al suelo!», gritó un hombre del grupo, y todos se agacharon instintivamente. Justo entonces, una grisácea nube de humo se arremolinó hacia ellos, llenando la sala con un desasosiego palpable. La escena se tornó caótica. Gritos y disparos retumbaban por todos lados. Alejandro sintió que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. En medio de la confusión, la voz de su madre, debilitada pero firme, llamó su atención. «Alejandro, ven aquí». Su mirada era intensa, llena de urgencia. Alejandro se giró hacia ella, pero el momento fue interrumpido. Una explosión repentina iluminó la sala, dejando una sombra absurda y aterradora que envolvía a todos. «¡No, mamá!», gritó, sintiendo el horror asfixiante inundar su pecho. Pero una fuerza lo sujetó por detrás. Era su padre, que lo empujaba hacia la salida. «¡Corre ahora!». Alejandro se resistía en un tira y afloja emocional. ¿Quién era realmente su padre? ¿Por qué nunca había estado allí como un pilar? «¡Alejandro!». La voz de Esteban luchaba por hacerse oír. «¡No huyas! La verdad está aquí». Y esas palabras, en medio de la locura, resonaron con una claridad sorprendente. Alejandro se detuvo en seco. El eco de la confusión, el dolor de la traición, todo comenzó a entrelazarse en su mente. Fue entonces cuando, al volverse, vio algo aterrador. Su madre había desaparecido en el humo. El horror se disparó. No podía ser. Tenía que hacer algo, pero todo su cuerpo se movía como si estuviera atado a un peso inimaginable. «¡No! ¡Mamá!», gritó, dispuesto a saltar hacia el caos, cuando de repente se dio cuenta de algo. El hombre oscuro, al que había visto como una amenaza, se transformaba lentamente en su aliado. «Necesitas saber la verdad, Alejandro», dijo, y sus palabras resonaron con una intensidad que impedía todo tipo de duda. Y ahí fue cuando, de una forma increíble, el estallido de unas palabras desgarradoras llegó a su mente. Una revelación que cambiaría todo. «Tú eres el hijo de Simón». La verdad era como un terremoto en su corazón. La cabeza le dio vueltas y en un instante se dio cuenta de que toda su vida había sido una ilusión, construida sobre cimientos inestables. Todo lo que creía saber se desmoronó como un castillo de naipes. Simón era su padre, el hombre que había estado observando todo el tiempo, el verdadero enigma detrás de su existencia. La memoria de su infancia, los secretos ocultos, todo había cobrado sentido. El aire se volvió pesado con la revelación, y la realidad, la temida verdad que había eludido, era un monstruo que ahora lo enfrentaba. «¿Qué significan estas palabras?», rugió,
sintiendo el rencor y el asombro mezclarse. Simón sonrió. Su mirada era como un desafío. Era el juego final, y Alejandro, atrapado entre su madre perdida y el legado de un padre desconocido, tenía que decidir qué era lo que estaba dispuesto a sacrificar para conocer la verdad. Y el caos continuó girando a su alrededor, pero en ese instante crucial, la revelación no había transformado, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una nueva pregunta surgió. ¿Quién sería él en un mundo hecho de mentiras y secretos? La respuesta flotaba en el aire, pero el peligro acechaba. Todo estaba por explotar. De nuevo, la revelación de Simón vibraba en el aire como un trueno que retumbaba en el pecho de Alejandro. Él era el hijo de un hombre que había estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El caos a su alrededor parecía detenerse. Miró a su padre. La lucha en su mirada rebosaba confusión y miedo. Las palabras, como dagas, habían traspasado la trama de su vida. Todo lo que conocía se estaba desmoronando, dejando solo escombros. ¡No puede ser! Alejandro cerró los ojos, tratando de aferrarse a algo que hiciera sentido en medio de la locura. El polvo y el humo llenaban la sala, y el sudor frío goteaba de su frente. La figura de Simón sonreía, una mueca entre lo siniestro y lo desafiante. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. «Hijo mío», dijo, su voz resonante tratando de romper el silencio atroz que los rodeaba. El gran estallido de un disparo rompió el aire. La sala se llenó de gritos y pánico. Alejandro no podía creerlo. Miró a su madre, pero solo pudo ver su figura desapareciendo entre el humo. «¡Mamá!», gritó. El pánico se apoderó de él. Tenía que salvarla. No podía dejar que la perdiera. No así. Pero en ese momento, una explosión proveniente de la otra sala sacudió el edificio. El impacto lo empujó hacia atrás. Todo se tornó borroso mientras intentaba mantenerse de pie. Las luces parpadeaban y el sonido de cristales rompiéndose era ensordecedor. Alejandro Ben, el hombre oscuro, que de alguna manera se había convertido en un aliado, tomó su brazo y lo arrastró hacia él. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que irte. Ahora». Pero su mente estaba atrapada en la revelación, luchando por procesar quién era realmente. En el caos, la figura de Esteban se apareció entre las sombras. Su rostro estaba pálido, y en sus manos había un dispositivo brillante. «Alejandro, tú no sabes lo que has hecho», gritó con una urgencia aterradora. «No debería haber revelado esto. Podrían matarte». «¿Qué estás hablando?». Alejandro sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Las conexiones comenzaban a entrelazarse en su mente. Un caos incontrolable. Esteban se acercó, la mirada fija y desesperada. «Simón no es quien dice ser. Él solo quiere usar tus talentos». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una figura encapuchada emergió, brazos extendidos en un movimiento veloz y certero. De repente, el dispositivo en la mano de Esteban estalló como un rayo, iluminando la sala con una luz cegadora que borró todo. En un instante, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Cuando la luz se disipó, la sala estaba en ruinas, y lo que quedó a su alrededor era como un eco del pasado. Simón y Esteban estaban en el suelo, inmóviles. El misterioso hombre oscuro había desaparecido. La multitud había huido, dejando a Alejandro rodeado de silencio y caos. ¿Qué pasó?», susurró, regresando lentamente a la realidad. Se acercó a Esteban, su corazón palpitante. La verdad, la fila de secretos que nunca había llegado a conocer, lo perseguía. «Despierta, por favor», murmuró,
acogiéndolo en sus brazos. El rostro de Esteban palidecía, pero de sus labios brotó una línea trémula de palabras. Alejandro, no lo entiendes. Si Simón resultaba ser tu padre, eso significaría... Su voz se perdió, y desmadejando las palabras, Alejandro sintió un frío cortante. ¿Qué, Esteban? ¿Significaría qué? La angustia lo envolvía. Que no eres un hijo cualquiera, eres parte de un proyecto secreto. La revelación lo golpeó como un viento helado. Todo en su vida había sido una fachada, un juego extraño en un tablero de ajedrez mucho más grande de lo que podía imaginar. No, esto no puede ser cierto. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que el suelo se caía debajo de él. La risa burlona de Simón resonó en la distancia. Siempre lo supe, Alejandro. Siempre lo supe. Y en ese momento, una puerta se abrió levemente, revelando un camino hacia lo desconocido. Todo lo que había creído se estaba desmoronando, y en el aire pesado de la revelación, una pregunta flotaba amenazante. ¿Qué harás ahora? Todo lo que Alejandro había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. Las palabras de Esteban retumbaban en su cabeza. Eres parte de un proyecto secreto. La confusión lo asfixiaba. Intentó aferrar ese hilo de esperanza, pero el caos a su alrededor lo tragaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una figura encapuchada apareció tras él, como un fantasma. Sin tiempo para pensar, el extraño lanzó una bomba de humo. El estallido llenó la sala de un denso vapor gris que dificultó la respiración. Alejandro retrocedió, cubriéndose la cara con la mano, mientras la oscuridad lo envolvía. «¡Mamá!», gritó. Su voz sonaba perdida entre la nube de pánico. Tenía que encontrarla. Palpó el suelo, buscando algún rastro. Su corazón palpitaba con fuerza. En medio del caos, escuchó susurros nerviosos y pasos apresurados. El aire se tornó eléctrico. El humo comenzó a despejarse lentamente, como una cortina levantándose. En el centro de toda la confusión, Alejandro vio a Esteban, aún en el suelo, y a Simón, que parecía haber recuperado la compostura. Pero algo había cambiado en su mirada, algo oscuro que le heló la sangre. «Esto no es un juego, Esteban», Simón gritó. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. En un acto casi instintivo, sacó un dispositivo que destellaba con luz azul. Alejandro sintió una punzada de terror. ¿Qué era eso? No, no. Esteban se levantó torpemente, intentando alcanzar el dispositivo. «¡No puedes hacerlo!». La tensión se volvía palpable, como si el aire pudiera estallar en cualquier momento. Entonces, en un giro impactante, una explosión de luz iluminó la sala y un sonido ensordecedor llenó el ambiente. Alejandro quedó cegado temporalmente. Cuando recuperó la vista, un silencio sepulcral reinaba. Miró alrededor y vio a varios hombres en trajes oscuros caer al suelo, inmóviles. Pero lo que lo dejó helado fue la imagen de su madre, un instante congelado en el tiempo frente a él. Ella no estaba entre la multitud. «¡Mamá!». Su grito resonó con una rabia y dolor tan profundos que sentía que su pecho estallaría. La búsqueda de respuestas se tornaba desesperada. En ese momento, Simón se acercó. «No está a salvo, Alejandro. Hay cosas que no entiendes». Su rostro mostraba un pánico palpable, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande que ellos. «¿Qué más me estás ocultando?». La presión en su pecho aumentaba.
La revelación de que no solo Esteban, sino toda su vida había estado construida sobre trampas, secretos y mentiras, quebró lo poco que quedaba de su cordura. Ahora todos los ojos estaban en él. Tú eres el elegido, Simón sentenció, y esas palabras lo dejaron helado. Eres el hijo del proyecto que hemos estado cuidando. Todo está interconectado, y tu existencia es el núcleo. El eco de su voz resonaba por la sala. ¡Esto es una locura! Alejandro dio un paso atrás, intentando procesarlo todo. ¡Eres un monstruo! Solo has jugado con mi vida. Entonces Esteban levantó la mirada, su voz temblorosa. Eres más que eso. Lo que tú no sabes es que tu madre es la clave. Ella tiene el poder de decidir el futuro del proyecto. La verdad sobre tu nacimiento, sobre tu origen, y justo en ese instante, una ráfaga de luz iluminó la sala, dejando al descubierto una imagen que paralizó a Alejandro. Era una grabación que mostraba a su madre en una serie de experimentos, rodeada de investigadores y manipuladores. ¿Qué demonios es esto?, gritaron varios entre el pánico creado. El aire se cortó. La cámara giró y ahí estaba ella, su expresión llena de dolor y determinación. Y mientras la grabación continuaba, la revelación azotó su mente con una fuerza devastadora. Las palabras de Esteban resonaron con más fuerza. Ella no solo es tu madre, es el corazón del proyecto. Ha estado involucrada desde el inicio. La sala se volvió un caos, murmullos llenaban el espacio. ¿Qué estaba diciendo? La verdad era un golpe que lo aturdía, y mientras la imagen se desvanecía, todas las miradas se volvieron hacia él, esperando alguna reacción. La confusión le llenaba la mente. No solo había sobrevivido durante años en un mundo lleno de mentiras, sino que ahora, en esa extraña familia, todo adquiría un nuevo matiz. ¿Era realmente su madre el monstruo que había traído a este mundo? Y antes de que pudiera articular cualquier palabra, un estruendo resonó en la entrada. La figura encapuchada irrumpió de nuevo, con una pistola en la mano. ¡Nadie se mueve! Su voz era gélida como el acero. Ella no está donde crees. Y tú, Alejandro, eres el único que puede traerla de vuelta. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿A dónde se había ido su madre? Una mezcla de miedo y determinación lo invadió. Su vida entera estaba a punto de volar en pedazos. Y ahora no solo necesitaba respuestas, necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras el caos giraba a su alrededor, una única pregunta resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre su madre y sobre sí mismo? La situación se tornaba un laberinto, y cada paso que daba era un eco de un destino incierto. La revelación de Simón vibraba en el aire, como un trueno que retumbaba en el pecho de Alejandro. «Eres el hijo de Simón», resonaba en su mente como un eco incesante. El caos a su alrededor parecía detenerse. Miró a su padre. La lucha en su mirada rebosaba confusión y miedo. Las palabras como dagas habían traspasado la trama de su vida. Todo lo que conocía se estaba desmoronando, dejando solo escombros. «¡No puede ser!» Alejandro cerró los ojos intentando aferrarse a un hilo de realidad. El polvo y el humo llenaban la sala, y el sudor frío goteaba de su frente. La figura de Simón sonreía, una mueca entre lo siniestro y lo desafiante. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, hijo mío», dijo, su voz resonante, tratando de romper el silencio atroz que lo rodeaba. El gran estallido de un disparo rompió el aire. La sala se llenó de gritos y pánico. Alejandro no podía creerlo. Miró a su madre,
pero solo pudo ver su figura desapareciendo entre el humo. ¡Mamá!, gritó. El pánico se apoderó de él. Tenía que salvarla. No podía dejar que la perdiera. No así. Pero en ese momento, una explosión proveniente de la otra sala sacudió el edificio. El impacto lo empujó hacia atrás. Todo se tornó borroso mientras intentaba mantenerse en pie. Las luces parpadeaban y el sonido de cristales rompiéndose era ensordecedor. «Alejandro, ven». El hombre oscuro, que de alguna manera se había convertido en un aliado, tomó su brazo y lo arrastró hacia él. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que irte ahora». Pero su mente estaba atrapada en la revelación, luchando por procesar quién era realmente. En el caos, la figura de Esteban se apareció entre las sombras. Su rostro estaba pálido y en sus manos había un dispositivo brillante. «Alejandro, tú no sabes lo que has hecho», gritó con una urgencia aterradora. «No debería haber revelado esto. Podrían matarte». «¿Ah? ¿Qué estás hablando?» Alejandro sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Las conexiones comenzaban a entrelazarse en su mente, un caos incontrolable. Esteban se acercó cuando la luz se disipó. La sala estaba en ruinas y lo que quedó a su alrededor era como un eco del pasado. Simón y Esteban estaban en el suelo, inmóviles. El misterioso hombre oscuro había desaparecido. La multitud había huido, dejando a Alejandro rodeado de silencio y caos. ¿Qué pasó?, susurró, regresando lentamente a la realidad. Se acercó a Esteban, su corazón palpitante. La verdad, la fila de secretos que nunca había llegado a conocer lo perseguía. «¡Despierta, por favor!», murmuró, acogiéndolo en sus brazos. De repente, su madre apareció de la nada, como un espectro. Su mirada fría y distante. «Deja a Esteban, Alejandro», dijo en un tono que hizo que los vellos de su nuca se erguieran. Su voz era una amenaza, algo que no había escuchado antes. «No sabes lo que estás haciendo». «¿Qué? ¿Mamá?». La sorpresa lo dejó sin aliento. «Simón es mi padre, ¿no es así? Él es quien me quiere manipular. ¿Por qué no me lo dijiste?». Ella se acercó, pero su mirada estaba llena de un rencor que lo atravesó. «Tienes que entender que todo esto es parte de un plan mayor», dijo. «No somos simples peones en este juego. Hay mucho más en juego, Alejandro». El mundo se oscureció a su alrededor mientras él intentaba unir las piezas. ¿Un plan? ¿Qué plan? ¿Y Esteban? ¿Es parte de eso también? La confusión se colaba en su voz, ahogando su entendimiento. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Esteban se levantó, su cabeza gacha y con una sonrisa en sus labios que parecía más un rictus. «No solo eres parte de un proyecto, eres el objetivo. Cualquier cosa que suceda aquí está diseñada para asegurarte que no llegues a conocer toda la verdad». Las palabras salieron de su boca como un veneno. Alejandro lo miró, su mente tambaleándose. «¿Qué estás diciendo?». La explosión de información lo abrumó. Antes de que pudiera procesarlo, la figura encapuchada regresó, sujetando un arma y apuntando a su madre. «Aprovechen el tiempo, la verdad va a salir a la luz. Uno de ustedes no sobrevivirá a esto. Decidan rápido». La tensión se cortó como un cuchillo. El sudor resbalaba por su frente mientras miraba a su madre, a Esteban y de nuevo a la figura encapuchada. «Tienes el enemigo aquí. ¿Mi padre? ¿Tú?». La confusión y el miedo se mezclaron en su pecho, dejando una presión que se volvía insoportable. «Tienes que elegir, Alejandro. ¡Ahora!», gritó la figura, y de pronto todo su mundo se tambaleó. ¿Era su madre una traidora? ¿Podía confiar en nadie? El eco de una verdad devastadora resonó en su mente
mientras Alejandro se encontraba en una encrucijada. Todo lo que había conocido, amado, estaba a punto de hacerse trizas. Y justo cuando el tiempo parecía detenerse por completo, una detonación ensordecedora iluminó la oscuridad, dejando el destino de todos en el aire. ¿Qué haría Alejandro ante la realidad de que quizás no era el héroe en su propia historia? El caos se desató como una tormenta. Alejandro sentía que el tiempo se alargaba, como si todo se moviera en cámara lenta. La figura encapuchada se erguía frente a ellos, el arma apuntada, mientras la revelación de que era el hijo de Simón lo golpeteaba en la cabeza como un martillo. Los corazones latían al unísono, llenos de miedo y confusión. «¡Deja de apuntar a mi madre!», Alejandro gritó, avasallado por la mezcla de rabia y desesperación. Su pecho palpitaba y el nudo en su garganta parecía impedirle respirar. Pero su madre, en lugar de retroceder, se acercó lentamente a él. El brillo en sus ojos era más fuerte que cualquier comentario. «Escucha, Alejandro, no puedo explicarlo todo, pero hay secretos que protejo porque lo requieren. La vida que has llevado nunca ha sido normal. Has sido parte de un juego mucho más grande». Su voz sonaba tensada, como si cada palabra le costara. «No, no digas eso». Alejandro, ahora sintiéndose atrapado, miró a Esteban, quien lo observaba con dolor en los ojos. «Tú también eres parte de este engaño, ¿no es así? ¿Qué verdad te fue revelada?» «Oh, eres más importante de lo que crees», interrumpió Esteban, tratando de agarrar la mano de Alejandro. «No puedo permitirme que te pase algo. Todo gira a tu alrededor. Eres el que puede cambiarlo todo». Y de repente la figura encapuchada disparó. El mundo se volvió un estallido de sonido y acción. Alejandro sintió el aire cortante mientras se lanzaba hacia su madre, derribándola al suelo. Los gritos resonaban mientras el caos se desataba a su alrededor. «¡Tenemos que salir de aquí!», rugió el hombre oscuro, empujándolo hacia la salida. Los fragmentos de vidrio caían a su alrededor, gritos y temblores se mezclaban. Con un temor visceral pulsando en sus venas, Alejandro no dudó en seguirlo. Mientras escapaban, el eco de la risa burlona de Simón resonó en su mente. Pero el hombre oscuro lanzaba palabras de consuelo. «Tu madre no es el monstruo, Alejandro. La verdad es más compleja. El verdadero peligro está en el poder que ha tratado de utilizarse a través de tu madre y a través de ti». Las luces de la calle lo golpearon y por un momento Alejandro sintió que el tormento lograba despejarse. Respiró el aire fresco, con una mezcla de esperanza y ansiedad. Pero antes de que pudiera formar una respuesta o tomar una decisión, una explosión lejana resonó en sus oídos. «¿Qué fue eso?», preguntó, girándose hacia el hombre oscuro. Estaba convencido de que las consecuencias de esa noche apenas estaban comenzando a revelarse. «Nos están buscando. No te podemos dejar solo», dijo el hombre, su rostro tenso, y Alejandro sintió que cada palabra era firme como el acero. Dio un paso atrás, recuperando una sensación de control. «No puedo volver. Necesito respuestas. ¿Dónde está mi madre? Ten cuidado». Aún así, el eco de su madre desapareciendo en el humo lo perseguía, y el peso de las revelaciones lo aplastaba. El hombre oscuro lo miró. Sus ojos profundos relucían con determinación. La búsqueda de la verdad no solo revelará secretos, te transformará. La verdadera batalla comienza ahora. Alejandro sintió una chispa de resolución. No era solo un peón en un tablero ajeno. Tenía el poder de cambiar su destino. Mientras el horizonte comenzaba a iluminarse con las luces del amanecer, se dio cuenta de que la verdad era un camino que debía recorrer. «Debemos irnos», dijo, «pero no sin mi madre». Con una mezcla de determinación y miedo,
Alejandro se adentró en la inmensidad ante él, dispuesto a desafiar cualquier sombra que amenazara su futuro. Y así, con cada paso, entendía que la lucha por el poder y la verdad apenas comenzaba. Las líneas entre la luz y la oscuridad se desdibujaban. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir quién era realmente? Antes de que pudieras despedirte, te tenemos un urgente llamado a la acción. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Tu apoyo es crucial, así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que